colonizado es el estudio de los colonizados por algunos individuos dentro de una sociedad colonizada. Y ejemplo de ello es el trabajo de Franz Fanon. Por tanto, la definición, si vamos en la definición, ¿verdad? Eso lleva a una generalización. Yo no me atrevería a hablar de que todos estamos dentro de ese espacio, primeramente, y segundo, eso no le haría justicia, ¿verdad?, a las personas que estamos en unos territorios que han sido, ¿verdad?, de alguna forma invadidos. No sé cómo se verían los africanos envueltos en esto, los neocolonizados, ¿verdad? Por tanto, yo no me atrevería a hablar de una psicología de colonizados. Yo me atrevería a analizar de unos colonizados que tienen unas situaciones específicas, ¿verdad?, y responden de diferentes formas, de forma muy particular a ese tipo de situación. Y yo no creo que todos los que están en una colonia se sienten colonizados. Por tanto, esto es algo complejo, ¿verdad? No es algo tan sencillo como la psicología del colonizado. Muchas gracias. ¿El profesor Ernesto Retlas tiene algo que decir al respecto? Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por darme la oportunidad de hacer el intento de poder balbucear aquí algo. Junto con Raúl comparto su apreciación, ¿verdad? O sea, hablar de psicología del colonizado, número uno, habría que tener mucha cautela. Número uno, de no caer en la psicologización de un proceso que es mucho más complejo, ¿no?, que es histórico, social, geopolítico, ¿no?, muchos renglones. Número dos, la experiencia colonial, como bien señala Raúl, tiene múltiples reglas, porque la realidad no es una, aunque sea única, no es una, y tiene múltiples registros, y por lo tanto habría que preguntarse, ¿verdad?, a qué nos referimos con el espacio, el tiempo-espacio de cada colonia, ¿verdad? O sea, porque, por ejemplo, releyendo a Fanon, él narrando ese descargo, ¿verdad?, de lo que fue su experiencia como colonizado, ¿verdad?, me sentía muy ajeno a esa experiencia, ¿no? O sea, como me siento muy ajeno, desde que vivo en una colonia, ¿verdad?, a la experiencia de las invasiones de Irak, Afganistán, la Franja de Gaza, etcétera, ¿no? O sea, habría que ver cuáles son las singularidades de cada experiencia colonial. O sea, creo que por ahí, ¿verdad?, no tengo una respuesta clara, ni precisa, ni concisa, dado que somos seres lenguajeros, es muy difícil eso, no hay una adecuación entre el objeto y el sujeto, eso es una de las ilusiones, ¿verdad?, pero no vamos a entrar en eso. Pero creo que por ahí habría que empezar y comenzar a hacerse preguntas, ¿verdad?, y sobre todo, ¿cómo se ha dado esa experiencia en el caso singular de nosotros en este país, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que eso ha tenido en cada uno de nosotros? La profesora Blanca Ortiz, por favor, ¿nos puede proveer su opinión? Yo tengo preguntas hacia esta pregunta. ¿Qué es la psicología del colonizado? ¿El estudio de los y las colonizadas? ¿O es la psicología que se produce en una colonia? Dependiendo de la respuesta, habría que entonces pensar en elaborar una respuesta. Por otro lado, de cara a la globalización, ¿somos colonias solamente de Estados Unidos? Porque el neocolonialismo que enfrentamos hoy día plantea que como resultado de la globalización hay penetración de culturas distintas y de diversas psicologías, no solo en Puerto Rico, sino en países que no consideramos colonias tradicionales. Y la última pregunta que haría, que es para la única que tengo una respuesta clara y concisa, es si es imposible producir psicología en una colonia. Y mi respuesta es que no. Que en Puerto Rico, aun cuando la consideramos colonia,
hemos producido una psicología. A la profesora Ana Álvarez, por favor, su contestación. Yo diría que históricamente el concepto de psicología del colonizado se utilizó para denominar el estudio de cómo los procesos psicosociales de las personas que han vivido en un contexto colonial, un país colonizado, son influidos e impactados por esa experiencia colectiva. Así fue, así como se ha utilizado en el pasado. Ahora, ciertamente, eso partía de la premisa de una visión de la colonia clásica, ¿verdad? Del colonialismo clásico, que ya existe en muy pocos lugares, aunque todavía existe, y no existe clásicamente en el sentido psicosocial, sino más bien en el sentido político, porque ya el colonialismo por las críticas y por los retos a esa forma de organización política, pues se ha sofisticado y se ha expresado de formas que son distintas a las que se exhibían cuando estaba el colonialismo clásico. Yo coincido, ¿verdad?, que las experiencias de colonización no son iguales en todas las culturas. O sea, los españoles colonizaron de una forma muy distinta a los ingleses, a los franceses, por ejemplo, o a los portugueses. Y además de que la práctica de colonizar otro país no era igual en distintos países, aún en su época clásica, pues los países que recibieron ese impacto, o las naciones que recibieron ese impacto, reaccionaron de forma muy distinta colectivamente, y ni hablar de las diferencias y las particularidades a nivel individual. Ahora, yo creo que aún así es legítimo pensar o preguntarse si de alguna forma esa situación de relación política impacta el funcionamiento psicosocial de las personas que viven esa experiencia. Y por último tenemos a la profesora Irma Roca. Bueno, buenos días a todos y perdonen mi tardanza, pero esa es una de las desventajas de no estar de profesora activa. O sea, yo me tuve que estacionar en el multipiso y son 15 minutos caminando por tacos desde allá, así que me expulsan. Otra de las desventajas de llegar último es que cuando a uno le toca hablar, pues ya no hay mucho que decir, así que yo simplemente voy a añadir una pregunta adicional a la que presentó Blanca. Si es posible hacer o tener psicología del colonizado en un sitio, en una nación donde es independiente. Y me explico. O sea, yo entiendo que la psicología del colonizado lo que implica es que usted importa modelos foráneos y los aplica a su situación particular, o no los aplica, simplemente los implanta. Y me parece que es posible en una sociedad dominada por unos países en particular que mucha gente implante modelos foráneos en su propio país nacional, sin avalarlos y sin evaluarlos y sin ver cómo funcionan en su país, sino meramente los compra, como compramos por internet cualquier cosa, pues de esa misma forma compramos teorías y las aplicamos. Yo estoy seguro que ustedes han visto en montones de cursos al profesor o profesora que simplemente leyó una nueva teoría o un nuevo libro y decidió que este año en el curso de psicología de personalidad iba a implantar esta modalidad distinta, diferente, que se le ocurrió a alguien por allá en Francia o en Estados Unidos o en Alemania, por no decir en Argentina, ¿verdad? O en México. Pero la realidad es que lo importante es que en nuestra sociedad y desde nuestra particularidad, o sea, visión de la psicología, nosotros tratemos de probar los modelos foráneos a nuestro contexto y tratemos de desarrollar los propios modelos. Desde la década del 50